Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que también traspasa las fronteras para llegar a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos. Mil gracias por su compañía, por su presencia siempre alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que les respondo de inmediato a través, bien sea de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, nuevamente gracias por su compañía, amigas y amigos. Si se les parece bien, vamos a comenzar. Pero primero que nada, permítanme robarme un minuto para agradecerles a todas y a todos ustedes la amabilidad, la generosidad de los comentarios, de los mensajes que me hicieron llegar hace 8 días con motivo de los 30 años que tengo ya ante los micrófonos de la radio mexicana platicando de historia de México. De veras les agradezco infinitamente que se hayan tomado la molestia de unos segundos, un minuto, mandar un mensaje. Mensajes todos ellos con palabras que me conmovieron profundamente. No quería yo dejar pasar esta oportunidad para poder expresarles nuevamente, como lo hice hace una semana, a todas y a todos ustedes mi más profundo agradecimiento, mi emoción, porque leerlos cada uno, disfrutar sus palabras, sentirlas en mi alma y en mi corazón, comentarlas con mis amigos, con mi familia, ver esa manera tan generosa con que ustedes reciben este programa, insisto, me conmovió profundamente. Hubo variedad de felicitaciones, una enorme cantidad de motivos diversos por los que cada cual me enviaba algunas palabras, todas ellas afectuosas, en distintas circunstancias. Algunas me abrieron los ojos, como alguien que me puso por ahí que este programa era finalmente una especie de gran, enorme salón de historia de México con muchísimos alumnos, cosa que pues me honra mucho en saberlo, o alguien que me escribió que me escucha desde el taxi que maneja, o alguien también que me dijo que lo hace en su casa con la familia y con los nietos ahí sentaditos, o alguien más que cocinando en un comedor público al mismo tiempo escuchaba este programa. En fin, hubo decenas de experiencias diversas que me hicieron favor de transmitirme y que, repito, me conmovieron entrañablemente. Gracias, amigas y amigos, por esa muestra de afecto que me dieron, que, pues se los confieso, me puso muy contento, me puso de muy buen humor, me sentí profundamente honrado por ustedes. Gracias una vez más, mil gracias. Y vamos al tema de hoy, que yo entiendo perfectamente bien que se trata de un programa, como sucede y es natural durante años, que es la víspera de las vacaciones de Semana Santa y baja un poco la audiencia. Lo entiendo perfectamente bien, lo comprendo. Es más, ese es el tema en realidad. ¿Cómo era la Semana Santa antaño?
cómo se conmemoraba, qué se hacía en esos días de la Semana Mayor, como también se le llega a decir. Porque efectivamente hoy son vacaciones, claro, afortunadamente en mucha parte de nuestro país, en ciudades, en poblaciones pequeñas, en pueblitos, en la misma capital, todavía se conservan ciertas costumbres, ciertas tradiciones en que muchas personas las quieren seguir viviendo como lo hicieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, pero también es cierto que muchas capas de la sociedad mexicana ya estos días, independientemente del sentido religioso, que ese no me importa tocarlo, que cada quien lo tiene o no lo tiene y es su legítimo derecho, pues muchas personas, cada vez más, estos días se convierten no en días de guardar, sino en días de disfrutar, en días de vacacionar, en vacaciones también bien ganadas, ¿eh? Esto de que la Semana Santa casi tiene una especie de equiparación, un símil a la playa, al veraneo, al salir a disfrutar, al inclusive hacer días de campo si es necesario, o simplemente quedarse en la casa en la holganza total, pues es un concepto que tiene relativamente poco tiempo en México. Yo diría que a lo sumo unos 50, 60 años. Y los que son de mi edad se acordarán que todavía a nosotros, yo tengo 65, a nosotros cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, todavía nos regían esas costumbres tradicionales de las cosas que se podían y no se podían hacer en Semana Santa. Pero poco a poco fue cambiando. Y yo lo atribuyo este cambio cultural a dos cuestiones para mí evidentísimas. Primero, el cambio allá en los años 60, hacia finales de los 60 del siglo XX, del calendario escolar. ¿Se acuerdan los de mi edad que llegamos a ir a la escuela en el periodo comprendido entre febrero y noviembre y que teníamos de vacaciones los meses de diciembre y enero? Allá en remotos tiempos, el calendario cambió por ahí del año de 1969 y 70 para tener el que ahora se tiene en las escuelas, que implica estas 2 semanas de vacaciones de Semana Santa, literalmente llamadas así vacaciones de Semana Santa. Es decir, los chicos salen de vacaciones y también en muchas entidades, en muchas empresas, en muchas organizaciones, inclusive en negocios grandes o pequeños o familiares, también muchas personas se dan o se toman esos días como vacación, precisamente para acompañar a los hijos, para estar con los hijos en el periodo que en su escuela pues no tienen clase, y se aprovecha, dado el clima maravilloso, que estamos en plena primavera, que hay muchísima oportunidad de disfrutar y de gozar del sol y de la riqueza mexicana, ya sea de nuestras playas, de nuestros centros arqueológicos, de todas las muchísimas formas atractivas que tiene nuestro país de atraer al turismo, pues se aprovecha para viajar, para pasear o, repito, quedarse en casa y salir a Chapultepec en la Ciudad de México o hacer cualquier otra cosa, porque estamos de vacaciones. Y el sentido tradicional, que repito, aún todavía conservan muchas personas, pues a poco viniendo a deteriorarse. El primer causante es, como le decía yo hace un momento, el cambio de calendario escolar. Y segundo, me queda clarísimo que es la publicidad que se comenzó a inundar. También en aquellos tiempos cuando ya poco a poco fue acrecentándose el uso en los hogares mexicanos de aparatos televisores. Las compañías televisoras también nos bombardearon desde entonces con las diversas ofertas de destinos turísticos, de playas, de hoteles o bien de otro tipo de diversiones como podrían ser los centros vacacionales en el interior del país, las albercas públicas, en fin, hasta las avalanchas para que los niños tuvieran que hacer en vacaciones arrojándose en esos carritos maravillosos de aquel tiempo. Esto es lo que comenzó también a variar la pauta de comportamiento social que heredamos de muchos siglos atrás y que indicaba que la Semana Santa era una semana de guardar, o bien, como decía mi abuelita, una semana de mortificación, de reflexión, de portarse bien, de hacer una especie de,
sentimiento común, un tanto cuanto de luto por la muerte de Jesucristo, que es lo que finalmente se trataba de recordar. Y esto comenzó, repito, a poco desvanecerse, a diluirse, gracias al concepto de vacaciones de Semana Santa, que por una parte el calendario escolar marcaba como tal, y por otra, pues que la publicidad nos bombardeó de este concepto de que hay que disfrutar las vacaciones en sus diversas modalidades. Así que comenzó a cambiar, y esta tradición, estas costumbres mexicanas que todavía nosotros de niños vivimos y que, repito, todavía afortunadamente se conservan, pues han sobrevivido gracias a veces hasta el apoyo del Estado y muchas veces, la mayor parte de las veces, gracias a que hay personas interesadas, entusiasmadas con que perseveren, se conserven, se mantengan, se acrecienten inclusive y las defienden a capa y espada. Es lo que vamos a platicar en este programa, cuáles eran esas costumbres de antaño que hoy se están diluyendo y que sin embargo pues le dieron carácter, le dieron sentimiento de unidad, le dieron fortaleza a la sociedad mexicana en su conjunto y lo más curioso, sin importar la distinción entre ricos y pobres, sino que todos participaban de alguna manera en esta manera tan peculiar de vivir la Semana Santa en el pasado mexicano. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana que vamos a dedicar, apenas en realidad vamos a empezar, a recordar las tradiciones, las costumbres mexicanas en Semana Santa, que, insisto, ya se están perdiendo por este nuevo concepto que hoy tenemos de la vacación de la Semana Mayor, escolar y publicitariamente hablando. Pero vamos al tema específico. Miren, recordarán que el año pasado platicábamos acerca de las experiencias de los misioneros franciscanos particularmente que vienen a la primera evangelización cristiana de México a partir precisamente del año de 1523. Este año hace 500, hace medio milenio, tema que vamos a ahondar y a profundizar en él más adelante. Simplemente hoy quiero retomar aquello que ya comentamos en alguna ocasión, que estos misioneros franciscanos, que se ven ante la complejidad inmensa de poder transmitir el mensaje del evangelio cristiano a esta población de neófitos en la fe, como ellos le llaman, de nuestros habitantes originarios, de los indios, en el sentido auténtico de la palabra, como en la historia, en las crónicas se cuenta, y que tuvieron como primer paso definitivo y determinante para poder acercarse a ellos el aprender su idioma, hablar las lenguas nativas de cada lugar. Bueno, los misioneros pronto también descubrieron algo que es fundamental y que ya entonces habíamos hecho alguna referencia. El gusto, la emoción, el entusiasmo que nuestros habitantes originarios tuvieron, primero, por las representaciones, por el teatro, llamado así el mejor sentido de la palabra, por participar, por ser o a veces espectadores o en muchas ocasiones protagonistas de obras o representaciones que hoy podríamos llamar teatrales, puestas en escena. Esto por una parte. A nuestros habitantes originarios les da muchísimo gusto participar, ya decíamos, en las pastorelas, por ejemplo, en los autos sacramentales también, por ejemplo, pero indudablemente en las procesiones, en las representaciones masivas que se hacían en las poblaciones, precisamente para recordar una historia, y este es el segundo elemento importantísimo, una historia ajena totalmente a las culturas prehispánicas, que es la historia de Jesús, ubicada para entonces 1500 años atrás, en un mundo absolutamente distinto, en el Asia Menor, allá en Judea, en lo que hoy es Israel, en una ciudad particularmente
que es la que les gusta recrear, que se llama Jerusalén, en un tiempo en el cual esa provincia de Judea está invadida y dominada por el Imperio Romano, en un momento además también que la propia población judía, existe el pueblo, pero también hay una especie de secta llamada los fariseos, que son los que de alguna manera dirigen y le dan sentido de homogeneidad a esa colectividad judía, en la que nace un niño que originalmente pues es hijo de un carpintero y que poco a poco, cuando crece y cuando se lanza al mundo, comienza a transmitir el mensaje de que él, siendo hijo de Dios, pues fundamentalmente los seres humanos deben amarse los unos a los otros. Y esto ocasiona allá en Judea todo un problema que vendrá a resolverse en la Semana Santa, cuando Jesús, ya a los 33 años de edad, ingresa a la ciudad santa para ellos, Jerusalén, montado en un burrito, y finalmente será puesto a disposición de la autoridad romana para que lo juzgue ante Poncio Pilatos, quien inclusive le ofrecerá al pueblo perdonarlo y ejecutar mejor a un criminal bandolero, y finalmente será condenado a muerte y crucificado en el Monte Calvario. Bueno, esta historia, la historia que los misioneros llaman de la salvación, la historia que están transmitiendo ya, fíjense qué emoción, en las lenguas propias de cada lugar, en náhuatl, en maya, en purépecha, en otomí, en totonaca, donde quiera que ustedes se encuentren, un misionero está hablándoles a los pobladores originarios en su propio idioma y les está platicando la historia de la salvación cristiana, que tiene como escenario, repito, la Judea de 1500 años atrás, y como protagonista a un hombre, Jesucristo, que se enfrenta al Sanedrín, que se enfrenta a Poncio Pilatos, que es acompañado por sus apóstoles, que está su mamá, la Virgen María, que María Magdalena, su amiga, está también a un lado. Toda esta historia causó un fuerte impacto en nuestros habitantes originarios. Se enamoraron, se cautivaron por la historia sagrada. Esa que se platicaba en todo momento, en todas horas, era para los indígenas de aquel tiempo un descubrimiento, una historia diferente a la que ellos tenían, a la que ellos se contaban de padres a hijos, de lo que habían sido sus diversas culturas, la tenocha, la texcocana, la purépecha, cualquiera, todos tenían una historia, pero esta es una historia nueva, de la cual pues ellos fueron enterándose por voz de los misioneros, quienes seguramente lo hacían con tanto entusiasmo que se los contagiaron a los habitantes originarios. Todo era a viva voz, todo era platicado, y además también con ese sentido pedagógico, didáctico de los misioneros, que supieron captar que estos hombres, que estas mujeres, que estos niños no solamente habían quedado cautivados por esta historia de Jesús, sino que además también, ante la oportunidad de representarla, les ocasionó una alegría inmensa, y todos decidieron, la gran mayoría del pueblo originario en sus diversas localidades, participar activamente en las celebraciones de Semana Santa, que por alguna razón, como hasta nuestros días todavía afortunadamente, genera un atractivo muy singular. Miren, imagínense nada más nuestros habitantes nahuas, o nuestros habitantes mayas, o nuestros habitantes purépechas, con la ilusión de participar, por ejemplo, en la procesión del Domingo de Ramos, o bien en las representaciones de la Pasión de Jesús ya el Viernes Santo, que rematan en un cerrito que simula ser el Calvario, en donde literalmente hay uno de ellos que quiere ser crucificado, claro, de manera un tanto cuanto, pues, sin muerte, ¿verdad? Simplemente lo colgaban ahí, pero alguien quiere ser Jesús. Y muchos, todos los demás, algunos se visten de fariseos, muchos se visten de soldados romanos. Les encantó, como al día de hoy todavía en las tradiciones populares en los pueblitos, me ha tocado verlo afortunadamente, la gente tiene en su casa su uniforme de soldado romano, que lo va a lucir
exactamente en los días de Semana Santa, cuando participen en las procesiones y en la representación de la muerte de Cristo. Es decir, a nuestros habitantes originarios les emocionó vestirse de fariseos, vestirse de romanos. Esto es maravilloso. Y comienza todo el Domingo de Ramos, precisamente cuando se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, y para lo cual uno de ellos, que ha sido elegido desde un año antes, se ha preparado todo ese año para poder representar dignamente el papel del Salvador. Y ese día hace su entrada triunfal, llamémoslo así, al escenario de una ciudad en donde se va a representar. Esta entrada, que ustedes recuerdan en la historia sagrada, pues la realizó Jesús con sus discípulos, pero él sentado o montado en un burrito. Y la gente que estaba apreciando este ingreso de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén tenía palmas en las manos, que remata este día, esta ceremonia, en el templo cristiano ya, aquí en las ciudades de la Nueva España, en donde son bendecidas las palmas. Y toda la gente, muchedumbre, miles de personas acuden, cada uno con una palma, chica o grande, de cualquier tamaño, porque con ellas estuvieron acompañando a Jesús cuando hacía su entrada en esta representación, en la que la hace entre los fariseos y entre los romanos, que lo dejan pasar, y finalmente los sacerdotes, los misioneros franciscanos, bendicen esas palmas. Palmas que a la tradición al día de hoy todavía se conserva. Cada año se renuevan, se bendice y se colocan normalmente en los patios de las casas o atrás de las puertas de los departamentos, pero siempre en la entrada. Palmas que de alguna manera la tradición popular les otorga ese carácter de custodios de los hogares, de las entradas de los hogares. Bueno, esto nace precisamente en la época colonial y a partir del año de 1523-24, cuando los misioneros se dan cuenta de este interés enorme que tienen nuestros habitantes originarios por participar como actores, y un gran protagonista que es Jesús, en las representaciones de Semana Santa. Luego vienen algunos días ya de descanso para inmediatamente el Jueves Santo inicia, digamos, la parte fuerte del programa con, en aquel tiempo, en la época colonial, la ceremonia del lavado de los pies y la de la última cena, en la cual también nuestros habitantes originarios van a participar llenos de emoción, porque a unos de ellos, a 12 hombres, a 12 mujeres, el sacerdote les va a lavar los pies, y esto les parecía pues enormemente maravilloso. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el que estamos comentando, platicando acerca de las costumbres y tradiciones mexicanas de la Semana Santa, que inician allá en la época llamada colonial, virreinal, a partir de la llegada de los misioneros franciscanos, precisamente en el año de 1523. Es decir, hace 5 siglos exactamente, cuando se inicia esta fusión cultural, llamémosla así, del gusto natural que tienen nuestros habitantes originarios por participar en representaciones, pero también por conocer. Se ve que los conmocionó, que los cautivó una historia diferente, sucedida 1500 años atrás, allá en Judea, que tiene como protagonista a un hombre que es el Salvador, Jesucristo, y que los misioneros han traído, y que además les ha dado una serie, como lo comentábamos en su momento hace algunos meses, una serie de ventajas adicionales, más allá de la creencia religiosa, que vienen a beneficiar su vida, como cuáles, por ejemplo, aunque no sea el tema de hoy, el matrimonio monogámico, o bien la sustitución del sacrificio humano por la carnita de cerdo. Estas cuestiones las trae el cristianismo, ya lo comentamos, no me voy a detener hoy en día en eso, lo vamos a platicar con profundidad en algunos meses, porque deseo, si Dios lo permite, que examinemos a profundidad la llegada de los franciscanos en México hace 500 años, pero examinando inclusive por qué fueron ellos, quiénes fueron ellos, qué hicieron, por qué estuvieron aquí
¿Y por qué ninguno de ellos ha llegado al santoral católico? Que ese es otro punto también sumamente interesante, pero no me anticipo porque lo vamos a ver en su momento, si Dios lo permite. Déjenme regresar al tema. Ya estamos con el Domingo de Ramos, que ya lo platicábamos, y ahora vamos a esta ceremonia que era para ellos impresionante, impactante, del Jueves Santo, particularmente en lo que corresponde al momento del lavatorio de los pies. Cuando Jesús, en la tradición, reunió a sus discípulos para cenar en el tabernáculo sagrado, en el cenáculo sagrado, para la última cena, donde instituye además la Eucaristía. Antes de eso, él, con una humildad enorme, lavó los pies de sus discípulos. Bueno, esta escena seguramente para nuestros habitantes originarios fue impactante, primero porque se las narra el misionero en su lengua, y segundo porque lo representa en el templo. En el templo el sacerdote, el misionero, se arrodilla frente a 12 hombres, de un lado 12 mujeres de otro lado, y él les lava los pies. Esto es una expectación absoluta. Las personas agolpan la iglesia. Es más, quisieran ser ellos los que les tocara esa enorme posibilidad, ese enorme premio de ser a quien el sacerdote, el misionero, arrodillado frente a ellos les lava los pies, en una muestra, repito, de humildad. Y luego, como todos sabemos, bueno, esta celebración del Jueves Santo remata con la instalación o instauración del monumento en donde se guarda las hostias, el cuerpo consagrado de Cristo, como es la creencia católica, representando que Jesús había sido delatado y traicionado en el huerto de los olivos y había sido puesto en prisión. De alguna manera, esto de guardar en el monumento, que es una caja forrada de tela roja, de tela negra, o púrpura, ahí se guarda, se encierra y se da la idea de que ha quedado encerrado, ha quedado preso Jesús. Bueno, todo esto impacta, por supuesto, muchísimo a las personas, a habitantes originarios que están mirando y que quedan con una sensación de impregnada de lo que están viviendo, que son las últimas horas, la agonía del Salvador, para que al día siguiente, el Viernes Santo, pues se participe naturalmente en las misas que habrá, pero sobre todo en la representación, que inicia desde que el propio Jesús es juzgado en la plaza pública por Poncio Pilatos, que uno de ellos, casi el malo de ese año, tiene que adoptar el papel, pero se viste de romano y cumple con su deber de ofrecerle al pueblo que elija entre Jesús o Barrabás, el asesino, y finalmente, enfrente de todos, una vez que ha tomado su decisión, lavarse las manos. Por supuesto, este hombre, el que representa a Poncio Pilatos, es abucheado, se burlan de él, pero bueno, él está en su papel y les encanta ser actores dramáticos a nuestros habitantes originarios, sobre todo, por supuesto, al que le toca ser el protagonista, que es quien representa a Jesús, que a partir de ahí iniciará su vía crucis cargando una cruz, en medio de muchísima gente que se ha disfrazado, se ha vestido o bien de fariseos, o bien de romanos, o bien de simple y sencillamente de gente del pueblo judío, como Simón Cirineo, que lo ayuda a cargar, como la Verónica, que se acerca a enjuagarle el rostro a Jesús, como quien representa a la Virgen María, que está arriba en el Calvario esperando que llegue su hijo, como los dos ladrones, Dimas y Gestas, que lo acompañan. En fin, todos estos personajes de la historia sagrada que por lo visto conmocionaban a nuestros habitantes originarios, pues son representados por alguno de ellos que cumplen con su papel en tradiciones centenarias, que como bien sabemos, por ejemplo aquí en el caso de la Ciudad de México en Iztapalapa, pues tiene más de siglo y medio de estarse representando, y así hay poblaciones en nuestro país en donde también tienen centurias de realizarse estas representaciones populares inspiradas en un guión histórico de una cultura totalmente distinta a la nuestra, que es la cultura de la Judea romana en ese momento. Todo esto llegó a México en voz
de los misioneros. Rematará, por supuesto, esta representación con la crucifixión y por supuesto después con el descendimiento de los cadáveres y la sepultura de Jesús. Fíjense qué curioso, hasta ahí termina la parte representativa, la parte dramatizable. Ya de la resurrección no se hace ningún tipo de representación. Esto, el domingo de Pascua, ya nada más es una misa en donde se anuncia que el Señor resucitó, pero ya no se representa. Es algo muy curioso. Voy a ponerme a averiguar con profundidad por qué no se hizo representación de la resurrección de Cristo. Quizá les pareció una blasfemia, quizá les pareció complejo de desarrollar, quizá les pareció que lo que era emotivo era la pasión y muerte de Jesucristo. Probablemente. Claro, después ya, en el siglo XX y también a partir de los años 50 del siglo anterior, es cuando comienza a aparecer esa cosa extrañísima que no tiene nada que ver con nosotros, de la cultura nórdico anglosajona, que son los huevos de Pascua, que pone un conejo, caray, pero bueno, en fin, eso ya son cosas que tienen más que ver con la mercadotecnia de culturas extrañas a la nuestra y que nunca, pues, no tiene nada que ver con nosotros, aunque se han adaptado, no tiene que ver, y a mí sí me llama la atención cuando en algún lugar, la representación de el Calvario de la muerte de Cristo, también aparece por ahí algún huevo de Pascua, que sucede lo mismo, de manera más simpática, si ustedes quieren, como lo hemos criticado en su oportunidad, cuando entre los nacimientos aparece un Santa Claus, en las épocas de Navidad. Pero bueno, no es el tema. Bueno, esta es la esencia de esas celebraciones que, repito, afortunadamente, al día de hoy se siguen realizando en muchos lugares de nuestro país, aquí particularmente en la Ciudad de México, y que pues tiene afortunadamente el entusiasmo todavía de quienes quieren participar en ellas, de quienes están allí actuando como protagonistas, como actores, y que se siguen vistiendo de fariseos o de romanos. Esto es lo que sucedió durante la época virreinal. Déjenme dar un salto ahora hacia el siglo XIX, porque ahí pasaron cosas también muy curiosas que por una parte fortalecen esta tradición, pero por otra, cuando dejamos de ser dependientes de España, cuando México adoptó ya su carácter nacional libre y soberano, también en este tipo de conmemoraciones le dimos ya un toque muy nuestro, muy particular. Por ejemplo, miren, algo muy curioso. Porque la esposa del presidente de la República, Antonio López de Santana, se llamaba Dolores Tosta de Santana. Comenzamos en México, en una tradición que todavía por ahí subsiste en algunos lugares, a conmemorar, a celebrar, en realidad a festejar, a las Lolas, los Dolores, la Virgen de los Dolores, el Viernes de Dolores, que es el viernes previo al Domingo de Ramos. Esto porque la esposa del presidente se llamaba Dolores. Entonces inició un ritual muy peculiar allá en los años de 1853-54, en la cual pues se hacía una gran cena y la esposa de Santana, Dolores Tosta, pues recibía invitados y presentes y pues simplemente se convirtió en un día de fiesta popular que todas las lolas comenzaron a seguir y adoptar, e inclusive se hacían cenas en las casas con un menú muy especial que consistía precisamente, como es viernes, en platillos de vigilia. Más bien en platillos de abstinencia de carne y que privilegiaban particularmente los pescados, los peces o bien las aves. Esto también que es una tradición mexicana muy peculiar, porque debo decirles que durante la época colonial, en la Semana Santa, los viernes, que hoy sabemos son de vigilia, eran en realidad de ayuno. Ya en el siglo XIX ya no gustó el ayuno y por eso le llamamos más bien abstinencia. Y supimos gastronómicamente sustituir de manera muy atinada la carne por los pescados o las aves. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a hablar en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, programa de inicio de Semana Santa, programa de inicio de vacaciones, que yo bien sé que probablemente, pues muchos de ustedes, con todo derecho y razón, se fueron ya a disfrutar de estos días, y por lo tanto es posible que la audiencia baje tantito, como sucede año con año, y no me preocupa, al contrario, les deseo que tengan unas estupendas y felices vacaciones. Pero aquí seguimos nosotros platicando acerca del origen de las costumbres y tradiciones de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Decía yo, por ejemplo, que el Viernes de Dolores se convirtió en algo novedoso en el México independiente por ser el mismo día del santo de la esposa del presidente de la República, Dolores Tosta de Santana, y ya saben cómo nos las gastamos en este país, que ese día pues se aprovecha para hacer la barba al presidente de la República. Déjenme decirles algo muy importante. Sí, la Semana Santa tiene originalmente una connotación religiosa, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de las costumbres populares y tradiciones que se generaron a partir de esa cuestión religiosa. Bueno, es tan importante estas culturas de la celebración popular de Semana Santa que inclusive el gobierno liberal mexicano del presidente Benito Juárez, en las leyes de reforma y específicamente en la ley que trata de los días festivos, reconoció y estableció como día de asueto nacional los días, como lo dice la propia ley, jueves y viernes de la Semana Mayor. Es decir, el Jueves Santo y el Viernes Santo de la Semana Santa, palabra que no quiso utilizar Benito Juárez en su ley, pero que le da este eufemismo, este símil de la Semana Mayor. Así que las propias leyes de reforma, las propias leyes liberales que regulaban los días de asueto, establecieron como tales obligatorios para todo mundo jueves y viernes de la Semana Mayor, jueves y viernes santo, para que vean la importancia que adquirió estos días ya en pleno mediados del siglo XIX, cuando el gobierno reconoció la trascendencia, la importancia de estas costumbres y tradiciones populares. El Jueves Santo es algo muy singular que sucedía en México. Sí, sabemos que la principal función religiosa es el lavatorio de los pies, la instauración de la Eucaristía, como hablábamos hace un par de bloques, pero también fíjense qué curioso. Quizá por la tranquilidad, quizá por la felicidad y alegría que reinaba en esos días de asueto, el Jueves Santo se va a convertir en un día social. Social. El día de luto va a ser el Viernes Santo, que es la muerte de Jesús, y ahí todo el mundo se porta con corrección. Pero el Jueves Santo se convierte en un día de sociedad. Escuchen esto. Con el pretexto de que había que recorrer las 7 casas, que conforme a la tradición de la historia sagrada de la Escritura, es el recuerdo de cuando Jesús fue llevado de juzgado a juzgado ante un juez, ante otro, ante los ancianos, que recorrió 7 estancias diferentes en Jerusalén, pues en México también comenzó a recorrerse 7 iglesias el día Jueves Santo. Y el centro principal, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo fue la Alameda Central, que permitía este juego y rejuego de personas que caminan recorriendo los templos, o con el pretexto de recorrer los templos, porque alrededor de la Alameda estaba el templo de San Diego, el templo de Corpus Christi, el templo de San Francisco, el templo de Betlemitas, el templo de Santa Isabel, el templo de la Santa Veracruz, el templo de San Juan de Dios, y va a sacar el templo de San Hipólito, así que había suficientes templos para ser recorridos, pero fíjense qué hermosa tradición. Es el día social por excelencia, y déjenme decirlo en castellano contemporáneo, es el día de ligar. Es el día de coquetear, es el día de lucirse ante el sexo opuesto, y se estableció la costumbre de que en estos recorridos, que repito, tienen como eje la Alameda Central, las personas caminan, los varones en una dirección y las mujeres en la dirección contraria, encontrándose en cada vuelta. Y entonces, como es el día de verse, es el día de admirarse, es el día de echar un ojo al vecino o a la vecina con el que quiere uno ligar, pues ese día también se convirtió en el día de la moda.
Todavía no hay tiendas como hoy en día, todavía no hay marcas comerciales de ropa como hoy en día, pero sí hay, eso sí, muchos sastres, muchas costureras, y en la mañana todos están muy apurados terminando de confeccionar los trajes, los vestidos que usarán los caballeros, las damas, los chicos, las chicas, porque todos quieren ir a lucir y es el día que van con las familias y que saben perfectamente bien qué es cuando pueden mirarse, exhibirse y quizás a partir de ahí plantear algún tipo de relación. Así que es el día además de la moda en México, porque todo el mundo se viste con sus mejores galas, ricos o pobres, todos concurren, todo mundo concurre a la Alameda para pasear y para verse mutuamente. Ese día también ocurrieron cosas muy peculiares en la historia de México. Por ejemplo, un Jueves Santo, pero de 1850, en un hotel ahí cerca de lo que hoy es la Casa Boker, para ser con toda claridad, que se llamaba el Hotel de la Gran Sociedad, en las calles de 16 de septiembre e Isabel la Católica. Hubo un crimen pavoroso, esos que llaman la atención. Fue asesinado un diputado, Juan de Dios Cañedo. O bien, otro día, en 1850, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Juan José Bas, decidió irrumpir este señor a caballo a catedral en pleno Jueves Santo en la celebración. Y otra más impresionante, en 1865, el lavatorio de los pies se llevó a cabo en la catedral y fíjense, lo protagonizó no el arzobispo, no un sacerdote, sino el que dispuso que quería lavar personalmente los pies de 12 hombres pobres y también de 12 mujeres también pobrísimas de la clase más humilde, fueron los emperadores Maximiliano y Carlota. Maximiliano se arrodilló, se arremangó las mangas del saco y se puso a lavar los pies de 12 pobres, de 12 mendigos, y Carlota hizo lo propio con 12 señoras de las clases más humildes. También hincadita hizo un oso en agua y se puso en catedral a lavar los pies de las señoras. Claro, esto por supuesto para los periódicos imperiales fue una muestra de la gran humildad de Carlota y de Maximiliano, pero en realidad era una pose prevista por el propio Maximiliano en su famoso libro del ceremonial de la corte. Pero bueno, lo interesante es que el Jueves Santo es un día más social que religioso. Es más, el contenido místico, el contenido de la conmemoración de la instauración de la Eucaristía se perdió por completo porque era más importante lucirse, verse, admirarse, coquetearse, ligarse. Se trata de quedar bien con el otro sexo. Se trata pues de encontrar novia o novio. Eso es finalmente en lo que se convirtió, se transformó el Jueves Santo en las poblaciones mexicanas y decíamos particularmente en el caso de la capital, en la Alameda. Pero bueno, el Viernes Santo, eso sí, se recobraba totalmente la tradición y se volvía un día de luto. Hasta la vestimenta de hombres y de mujeres tenía que ser negra, absolutamente, se salía poco a la calle, únicamente a lo esencial. Algunas personas, muchas sí, acudían a las representaciones de la mañana, sobre todo a la de Iztapalapa, que ya comenzaba a florecer, y otros al mediodía pues iban a misa rápidamente para recordar la muerte de Jesús, y eso sí, en las tardes se acostumbraba, como todavía hasta la fecha, las procesiones del silencio, que ustedes seguramente las habrán vista, estas personas que con túnicas y con capuchas que les cubren la cara, el rostro, que únicamente se ven los ojos, desfilan llevando en andas las efigies de los santos, la Virgen de los Dolores, por supuesto muchos Jesucristos o Eche Homos, como se les llama, o algunos también cargando cruces, y otros van literalmente dándose latigazos o disciplinándose, dándose golpes para, como ellos dicen, expiar o purgar sus pecados. Hombres, mujeres quizá, que son parte o miembros de cofradías y que están allí por cumplir una manda, un deber espiritual que se han impuesto y que participan, eso sí, ocultos sus rostros con estas capuchas, en estas procesiones del silencio que todavía en muchas ciudades de México se siguen desarrollando, representando en las tardes casi al anochecer de los Viernes Santo. Al día siguiente, el Sábado Santo, también en México aparece esa costumbre muy peculiar y muy extraña, que es la de mojarse. ¿De dónde salió? Aquí sí les confieso que la ignoro. Pero mucha gente
pues en aquellos años y todavía hasta hace poco en realidad, cuando ya está literalmente y afortunadamente prohibido, mucha gente prefería no salir los sábados santo porque corrían el riesgo de que le dieran una cubetada de agua al pasar por cualquier lugar. Era como una broma acostumbrada, como una broma natural que no entiendo la razón, que nunca la he comprendido y que por más que investigo no encuentro rastro, porque dicen que es el día que se bautizaba a los neófitos. Pues no, porque la Iglesia Católica cierra sus actividades, como seguramente muchos de ustedes saben, a partir del viernes a las 3 de la tarde, que es la hora de Jesucristo, y vuelve a abrir los templos hasta las 0 horas del día domingo, cuando se celebra la Pascua de Resurrección. Así que ahí hay un error o una información equivocada que yo no alcanzo a atinar por qué nos mojábamos. Después, eso sí, la quema de los Judas. Déjenme rematar con una pequeña historia personal que seguramente muchos vivieron. Porque déjenme decirle que a nosotros de chicos, mi generación, allá en los años 60 del siglo anterior, del siglo XX, en esta semana de mortificación, cuando no salíamos de vacaciones porque no se usaba todavía, la única alternativa diferente es que nos llevaban al cine. Claro, al cine a ver películas bíblicas. ¿Se acuerdan? Como por ejemplo, a ver Ben-Hur con Charlton Heston, o a ver también Los 10 Mandamientos con el mismo actor, o acaso en otras ocasiones El Manto Sagrado con Richard Burton, o también Quo Vadis con Robert Taylor, y hasta una mexicana que ustedes recordarán que protagonizó Enrique Rambal, que se llamaba El Mártir del Calvario. Pero amigas y amigos, eso es todo por hoy y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.